Vengo a buscar a Carmen Ortiz, es la dueña de este spa. No, no tenemos a nadie con ese nombre. Braulio acaba de venir a preguntar por Carmen Ortiz. O se me escapa o me pega un tiro, no hay de otra. Altagracia la mandó para ponerte un 4. Si Altagracia ya me tiene localizado, ¿por qué no vino a cobrármelo de su hija? O tal vez es policía. Hay que averiguar quién es esa Carmen y qué quiere. Justo cuando el detenido se ahorcó, las cámaras dejaron de grabar. De repente me empecé a sentir muy mal y fui corriendo al baño. Ok, vamos a ser discretos para vernos. Sí, lo mismo pensé, pero tu esposa fue a mi casa. Me invitó a una cena entre familias y tuve que decirle que sí. Lo único que quiero es descubrir quién asesinó al detenido. El español se suicidó. ¿Tú crees que yo lo mandé matar? Miguelito Contreras te va a cargar ese muerto. Ya se armó un desmadre en el Ministerio Público por lo del suicidio de tu paisano. El testigo que te reconoció está muerto. Usted lo... Alguien que trabaja para Braulio. Lo ayudó a colgarse en su celda para hacerme ver como culpable. Yo buscando a tu jefa. Y mira qué fácil me la puso. Los clientes quieren que les disparen con pintura por el bosque antes del tiro de gracia. No cualquiera podría pensar que son imitadores. Sacó y mataron a otra chava. Creí que iban a parar desde que encontramos a Eduardo. Luis Navarrete, mucho gusto. Bienvenidas. Buenas noches. Qué gusto me da que mi hijo se haya fijado en una niña tan linda y educada como tú. Hiciste muy buen trabajo con tu hija, Regina. Felicidades. Muchas gracias, Eleonora. Te va a ir muy bien con Lucho. Digo, tiene su carácter, porque es igualito a su papá. Pero miren, después de tantos años de matrimonio, y no deja de sorprenderme, está más amoroso que nunca. Y Altagracia, qué bueno que pudiste venir. Digo, para cómo están las cosas, ya casi somos familia, ¿no? Así es. ¿Verdad, mi amor? Hey, me da mucho gusto verte, Altagracia. Aunque has estado en el extranjero por tus cosas con la policía, entendemos si quizá te hubieras enojado con mi marido por haberse quedado con la empresa. Ay, no, para nada. No se puede vivir en el pasado, Eleonora. Además, nunca se sabe. Lo que hoy te pertenece, puedes perderlo mañana de un solo golpe. Qué pena que mi papá haya vendido la hacienda, Altagracia. Por lo que tengo entendido era tuya. Y se ve que le echaste muchas ganas, te quedó muy linda. Así es. Y espero que quien la haya comprado la sepa apreciar y valorar. Y bueno, ya que hablamos de cosas que fueron mías, lo estuve pensando y a mí me encantaría volver a la constructora. Claro, como tu socia. ¿No les parece una gran idea? Ya que ahora somos como familia. No sé, Altagracia, yo no creo que sea tan buena idea que estés en la empresa. José Luis tiene suficientes asesores. Leonora, no necesito de tu ayuda para responderle a Altagracia. No, pero a mí sí me interesa saber qué opina tu familia, tu mujer. ¿O tú cómo ves, Lucho? ¿Te molestaría si trabajo con tu papá? No, es una idea excelente, Altagracia. Mira, Altagracia, está bien. Voy a pensar en tu propuesta y te hago saber. Bueno, yo creo que no estamos aquí para hablar de negocios, ¿no? Porque Claro. cambiamos de tema. Exactamente. Vamos a hacer un brindis por Isabela y por Lucho. Salud. Hermosa. Salud. Hijo, Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. ¿Y qué pasó con la chava que mataron? ¿La reportaron? No, una chava de la calle. Hace mucho tiempo que no tenía comunicación con la mamá. Pues,
No se parece a las otras víctimas de los arcoíris. No, a mí también me extrañó mucho. Usualmente son chavas de colegio de 21 años, familia de provincia. No entiendo por qué el cambio. Oye, ¿y pudiste hackear los teléfonos de los Urresti? Sí. Antes tenían muchas llamadas con Eduardo, pero pararon el día que fuimos a buscarlo a la constructora. ¿Y tienes cómo pasarme la lista de llamadas? Claro. Pero no me dijiste que tu jefe te prohibió acercarte a la familia de Urresti. Me vale madres lo que digas. Además, yo sé cómo hacer que los Urresti me traigan a su hijo. No lo sé, León. Si la familia de Eduardo te denuncia con Vidal, te van a suspender. No me van a denunciar. Yo sé cómo convencerlos. Bueno, ¿para qué te digo que no si de todas maneras lo vas a hacer? No conozco a nadie más terco que tú, Y que se esfuerza por hacer cualquier cosa por los que quiere y por lo que cree. ¿De quién? Buenas noches. Buenas noches. ¿Pasó algo, agente? ¿Algún problema en el edificio? No, Sebas. León solo vino a contarme una cosa. ¿Ya terminaron aquí? Sí. ¿Subimos? A ver, ustedes, o sea, ¿estás viviendo con él? Noelia no tiene por qué darte explicaciones. ¿Y yo se supone que te tengo que pedir permiso para preocuparme por ella? Noelia y yo... A ver, ya, párenle. Dejen de hablar como si no estuviera aquí. León es mi amigo y claro que puede preocuparse por mí. Mi mamá y yo no teníamos dónde vivir y Sebastián nos ofreció su casa. Pero yo sí te dije que él estuvo en el juicio de Altagracia. Sí, pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Noelia. En relación... Sebastián y yo ya aclaramos ese tema. Lo que no entiendo es por qué él vino a verte. Bueno, León, gracias por venir a contarme. Si necesitas ayuda, me mandas un mensaje. Buenas noches. Quedamos de que íbamos a estar comunicados todo el tiempo, JP, y no me estás contestando. Miguel, los cafés. Lo pedí sin leche. Renata, ¿qué haces? Ay, perdón, es que me vine a apagar la luz y se cayó el jarrón. ¿Qué susto me diste, mujer? ¿Por qué estás tan nerviosa? Solo estoy preocupada, es que JP no me contesta. ¿Dónde andan todos? Pues afuera. Como siempre. Esto está muy raro, no me contesta. Ándate a trancar todas las puertas y ventanas y conseguime a uno de los guaruras. Muévete. Sí.
Entonces no tengo derecho a preguntar. A ver, una cosa es preguntarme y otra celarme como lo hiciste. Fue muy incómodo, Sebastián. Es que no sé qué se trae ese policía contigo. Es la segunda vez que los veo juntos. ¿No confías en mí? ¿Has escuchado sobre los arcoíris? Un poco. Lo que sale en las noticias. Pues ellos mataron a mi hermana. Desde que mi hermana murió, yo los he estado investigando por mi parte. Pero me descubrieron. Y nos atacaron a mi mamá y a mí. Por eso nos tuvimos que ir de mi casa. ¿Y esos tipos la siguen buscando? Sí. Con razón siempre andas nerviosa cuando estamos en la calle. Perdón. Debí de haberte dicho la verdad antes de que nos mudáramos. Sebastián, tú has sido muy amable con nosotras, pero creo que no está bien que te metamos en nuestras broncas. Si quieres, nos vamos. No, claro que no. ¿Cómo voy a dejarlas solas si están en peligro? Ahora con más razón se quedan aquí. Señora, permítame. Le debo una disculpa a usted y a su esposo. Usted me está siguiendo. Permítame, por favor. Sé que ustedes no han estado en contacto con su hijo desde que llegaron a México. También sé que no saben dónde está. Y bueno, como padre solo me puedo imaginar la angustia que deben de estar sintiendo al no saber de él, al no poder aconsejarlo, qué está bien, qué está mal. Usted sabe que ya no puedo salir a la calle porque todo el mundo piensa que mi hijo es un monstruo. Y mi hijo no lo es. Y ustedes lo conocen mejor que nadie. ¿Por qué no viene a buscarme? ¿Por qué no me llama? A lo mejor quiere, ha tratado, pero no puede. O no lo deja. Seguro mi papá va a aceptarte como socia en la constructora. No lo vi tan convencido. Bueno, si yo fuera él, no tendría mucho que pensar. Eres una mujer increíble para los negocios. Hiciste algo increíble con la constructora y levantaste la empresa desde cero. Ah, ¿me investigaste? No, para nada, no hace falta. Eres muy famosa. Y a mí me encantaría trabajar con una mujer como tú. ¿Siempre eres así de adulador? Solo con gente que vale la pena admirar. ¿Y así conquistaste a mi sobrina? Endulzándola con palabras bonitas. Tranquilo, solo estoy bromeando. Yo amo mucho a Isabela, es muy importante para mí. Eso espero. ¿Mi tía te está tratando mal? No, amor, para nada. Estoy seguro que tu tía y yo nos vamos a llevar muy bien. Cuando nosotros fuimos a buscar a Eduardo, él estaba con otro hombre. Lo tuvimos muy cerca, pero se nos escapó. ¡Suelta el arma! ¡Gary! ¡Corre! ¡Corre, corre! Nosotros pensamos que él puede ser el líder de los arcoíris. Y a lo mejor está con Eduardo. O lo tiene encerrado. Sí, encerrado en contra de su voluntad, ¿no? Necesitamos encontrarlo con urgencia. A Eduardo a lo mejor le podemos ofrecer algún tipo de acuerdo o algo así si nos ayuda a dar con el líder. Pero, ¿por qué vino a buscarme si usted sabe perfecto que no tengo contacto con Eduardo? Porque necesitamos saber con quién se relaciona su hijo. ¿Quiénes son sus amigos? Él siempre fue un muchacho muy tímido, incluso cuando fue a la universidad, hasta que conoció a Lucho, el hijo de José Luis Navarrete. Lucho Navarrete fue a la universidad con su hijo. Sí. Eduardo le ayudaba a hacer las tareas y por eso se graduaron. Y fue allí cuando Lucho llevó a Eduardo a la constructora. Para que lo ayude allí también. Sí, yo siempre le dije a Eduardo que Lucho lo manipulaba para que le ayudara con las tareas de la empresa, pero pues él nunca quiso escucharme. ¿Y por qué no?
porque a Eduardo le encantaba estar cerca de Lucho, porque era muy popular con las chavas y con los amigos. Incluso en un tiempo trató de imitarlo. Lucho era como Su líder. Sí. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.